Amados hermanos, el Señor les bendiga. Hoy continuamos con este maravilloso curso de evangelismo personal. En esta segunda clase estaremos estudiando el tema, el plan de Dios para la salvación del inconverso. A través de la Biblia podemos encontrar diversas enseñanzas que sin duda alguna son temas bastante interesantes en los cuales los creyentes pueden pasar bastante tiempo escudriñando la bendita palabra de Dios. Y es impresionante el gozo que se puede generar en el corazón de los creyentes cuando se deleitan en analizar la palabra de Dios, las verdades profundas de la Biblia. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de poder presentar la bendita palabra de Dios a los inconversos, debemos tener presente en todo momento que ellos simplemente no comprenderán esas verdades profundas de las sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dijo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hombre natural es otra manera que utilizó el apóstol Pablo para llamar al inconverso, al hombre que está alejado de Dios. Y tenemos una pregunta: ¿por qué el hombre natural, el inconverso, no puede comprender la palabra de Dios? Bueno, a través de la Biblia hemos podido encontrar por lo menos dos motivos. El primer motivo por el cual sucede esto, sucede que el hombre natural no puede comprender la palabra de Dios, es porque Satanás ha cegado el entendimiento del hombre natural. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás ha cegado el entendimiento de los inconversos, porque Satanás no quiere que ellos puedan entender las verdades profundas y maravillosas de la bendita palabra de Dios. Es decir, que los ojos espirituales de los no creyentes, de los inconversos, del hombre natural, están cegados a la palabra de Dios. El hombre inconverso vive espiritualmente en un mundo de tinieblas y por lo tanto no puede comprender la bendita palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos del 15 al 18, nuestro Señor Jesucristo encargó una comisión muy importante a Saulo de Tarso. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos del 15 al 18, el Señor Jesús le dice a Saulo de Tarso: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El segundo motivo por el cual el hombre natural no puede comprender la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo no habita en el hombre inconverso. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, dijo lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Por este versículo podemos comprender que el Espíritu Santo no habita en los inconversos. De la misma manera podemos entender que todos aquellos que se han convertido a Cristo poseen el Espíritu Santo habitando en su interior. Y ellos vienen a ser un templo del Espíritu Santo. El mensaje bíblico es mucho más que simples palabras que nacen de la inspiración y el intelecto humano. La palabra de Dios es espiritual, es sagrada. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63, dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El mensaje de la Biblia posee un contenido que el intelecto humano no puede comprender por sí solo, porque el contenido bíblico es espiritual. Y el hombre que no es espiritual está incapacitado para poder comprender las verdades espirituales de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en varias ocasiones habló con sus discípulos y les habló acerca del plan de Dios para la salvación del hombre perdido, el cual incluye la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero los discípulos simplemente no entendieron. Fue hasta después de que el Señor Jesucristo resucitó, Él se les aparece con un cuerpo glorificado y entonces Él les vuelve a hablar de estas mismas verdades espirituales, pero para que ellos comprendieran, el Señor Jesucristo tuvo que abrirles el entendimiento. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 44 al 45, el Señor Jesucristo dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice la Biblia, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fue necesario que nuestro Señor Jesucristo abriera el entendimiento de aquellos discípulos que por varias ocasiones escucharon el mensaje de salvación, pero no pudieron comprenderlo hasta que el Señor les abrió el entendimiento. Para entender el mensaje bíblico es necesario que el Espíritu Santo revele a los hombres los misterios de la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, el Señor Jesucristo dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El hombre natural, el inconverso, está cegado espiritualmente a la palabra de Dios. Por lo tanto, sería una pérdida de tiempo hablar con ellos y comentarles acerca de aquellos pasajes proféticos como los huesos secos que narra Ezequiel, o hablarles acerca de las maldiciones que genera la idolatría, o hablarles tal vez de la inmanencia de Dios. Son verdades muy profundas de la palabra de Dios que ellos simplemente no podrán comprender, porque ellos no poseen al Espíritu Santo que les revele las verdades profundas de la palabra de Dios. Cuando tenemos la maravillosa oportunidad
de compartir la palabra de Dios a los inconversos, lo mejor que podemos ofrecerle es el plan de Dios para la salvación del hombre perdido. Es precisamente cuando el hombre perdido escucha el plan de salvación y el Espíritu Santo comienza por primera vez a revelarle estos misterios de la palabra de Dios. Y entonces aquel hombre perdido toma una decisión firme por recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor. Hasta ese momento es que la ceguera espiritual se aparta de los ojos espirituales del inconverso y deja de ser inconverso y deja de ser incrédulo y deja de ser hombre natural para convertirse en un nuevo creyente. En ese momento en que el hombre perdido, arrepentido por sus pecados, toma la decisión firme de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, es en ese preciso momento que el Espíritu Santo viene a vivir a su corazón y entonces le comenzará a revelar la verdad de la Escritura. Espere hasta que el hombre inconverso escuche el plan de Dios para la salvación del hombre perdido. Y entonces cuando él lo escuche y crea este mensaje, entonces, una vez que el Espíritu Santo ya haya venido a vivir a su interior, él podrá comprender los demás mensajes de la Biblia. Entonces usted podrá proceder a hablarle acerca de las grandes verdades, de las verdades profundas de las sagradas Escrituras, pero solo hasta que él se haya convertido podrá comprender lo que la Biblia enseña. Lo que a continuación mostraremos presenta la manera en que el inconverso puede conocer el plan de Dios y puede comprenderlo de una manera sencilla. En esta enseñanza estaremos hablando acerca de la doctrina. Y si no nos alcanza el tiempo, en la siguiente clase continuaremos hablando acerca de la doctrina, acerca de la salvación del hombre perdido. Y posteriormente, en lo que resta de este curso, estaremos adentrándonos en la fascinante aventura de presentar a los hombres perdidos el plan de Dios para su salvación. Entonces, hermano, iremos al campo y podremos vivir juntos esta maravillosa aventura de presentar el plan de salvación al hombre perdido. La primera doctrina que estaremos estudiando respecto al plan de salvación para el hombre perdido, esta primera doctrina nos enseña que cada uno de nosotros es un pecador mucho, pero mucho menos perfecto que Dios. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. De acuerdo a este texto, podemos entender que yo soy pecador, que todos los líderes religiosos son pecadores, que toda persona en este mundo es un pecador y que incluso usted también es un pecador, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si usted compara su vida con la vida de las personas que le rodean, usted podría llegar fácilmente a la conclusión de que usted es un hombre muy bueno y que en realidad sus pecados no son tan grandes. Pero si usted se compara con el Dios Todopoderoso, el Dios perfecto, el Dios Santísimo, entonces usted tendrá que darse cuenta que usted es mucho, pero mucho menos
perfecto que Dios. El libro de Isaías capítulo 64, versículo 6, dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Una de las palabras que se usa aquí para referirse al pecado es la expresión amartano, que significa no alcanzar la marca. ¿Sabe una cosa? Usted y yo y toda la humanidad no hemos podido alcanzar la marca que nos lleve a la estatura del Dios Altísimo. Usted y yo somos hombres mucho, pero mucho menos perfectos que Dios. Usted podrá decir, bueno, pero mis pecados no son tan grandes. He cometido algunos pecaditos, pero no son tan grandes. Sin embargo, quiero decirle que delante de Dios no hay pecado pequeño. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que Dios compara la lascivia con el adulterio. Y el Señor Jesucristo menciona en el Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 28 que para Dios el observar a una persona del sexo opuesto con lascivia para Dios es igual a cometer adulterio. Dice el Evangelio según Mateo capítulo 6 versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De la misma manera, el Dios 3 veces santo compara el enojo con el asesinato. En el Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 21 y 22, el Señor Jesucristo dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, amado hermano, con esto nos damos cuenta que usted y yo y toda la humanidad somos pecadores mucho, pero mucho menos perfectos que Dios. Y no podemos compararnos en santidad con el Dios 3 veces santo. La segunda doctrina que estaremos analizando nos enseña que el resultado y el castigo, es decir, la multa por el pecado, es la muerte, la separación de Dios. El apóstol San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23 dijo: porque la paga del pecado es muerte. El hombre en su propia capacidad no puede pagar el pecado de otra manera. El hombre en su propia capacidad no puede pagar su culpa por el pecado, su multa por el pecado, no lo puede pagar con buenas acciones. Tampoco puede pagar su culpa por el pecado por pertenecer a una denominación religiosa. No hay manera en que el hombre pecador, por sus propios méritos, pueda pagar su culpa por el pecado. La única manera de pagar su culpa por el pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y esta palabra muerte en este texto tiene un sentido de separación de Dios. El libro de Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por causa de nuestros pecados quedamos separados de Dios. Dice la Biblia que Él ha ocultado su rostro para no oír. Y en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Exceptuando a las personas que serán arrebatadas en la segunda venida de Cristo, todos los hombres morirán físicamente. El cuerpo vuelve al polvo y el alma va al cielo o al infierno. Por causa del pecado, el alma del pecador está separada de Dios. Solo mediante el nuevo nacimiento, por medio del Espíritu Santo, el hombre puede tener la vida eterna. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento se produce en el ser humano cuando éste recibe al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13, dice así: a lo suyo vino, el Señor Jesucristo vino a lo suyo. ¿Quiénes son los suyos? Bueno, su pueblo, los judíos. Entonces el Señor Jesucristo a lo suyo vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si una persona muere sin haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, su alma quedará separada de Dios por toda la eternidad y finalmente será arrojado al lago de fuego eterno, que es la muerte segunda. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La tercera doctrina que estaremos analizando en esta clase nos enseña que el cielo es un lugar perfecto. El pecado no podrá entrar en él. Por lo tanto, el hombre debe ser perfectamente justo para ir al cielo. En su segunda carta, el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 13, dijo: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo más perfecto que puede haber en la creación. Por eso decimos que el cielo es perfecto. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, nos dice, hablando de la ciudad santa, de la Santa Jerusalén, dice así:
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. En el Salmo 5, versículo 4, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Entonces, a través de estos versículos podemos darnos cuenta que ninguna cosa imperfecta podrá entrar en el cielo de Dios. La Biblia dice que Dios vive en el cielo. El Salmo 11, versículo 4 dice así: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Note usted que este versículo nos enseña que Dios habita en el cielo. El Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. La Biblia dice que en el cielo ya no habrá más lágrimas, ni tristeza, ni dolor, ni muerte. El libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que si Dios habita en el cielo, si Dios es el dueño del cielo y de todo lo creado, y además el cielo es perfecto, podemos entender sencillamente que Dios tiene el derecho de decir quién entrará al cielo y quién no. La cuarta doctrina que estaremos analizando en esta clase nos enseña: nada que el hombre pueda hacer le ayudará a tener la absoluta perfección que Dios requiere para la vida eterna. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo nos enseña que la salvación la obtenemos solamente mediante la gracia de Dios. Solamente podemos obtener la salvación por un favor que no merecemos, pero que Dios en su infinito amor nos ha querido conceder. Y nuestras obras no tienen nada que ver en esto, porque dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 28, Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si hay algo que está claro en las Escrituras, es que el hombre no se salva por sus propios méritos, sino por tener fe en que Cristo le puede dar la salvación. Y sus obras, por muy bien intencionadas que sean,
para la salvación en realidad no presentan ningún mérito. Los esfuerzos que los hombres hagan, no importa cuán buenos o cuán bien intencionados sean, no tienen nada que ver con la salvación, ni antes ni después de ser salvo. Es decir, usted no puede ganarse la salvación por hacer buenas obras. Y cuando usted ya es salvo, tampoco puede conservar su salvación a través de sus buenas obras. Una de las cosas más difíciles de creer para una persona inconversa es que la salvación es gratuita por medio de la fe en Cristo Jesús. Es para ellos difícil poder aceptar que pueden ser salvos solamente por gracia, por medio de la fe. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 11, versículo 6 dijo, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Para la salvación, estimado hermano, el único camino para poder alcanzarla es a través de la fe en Cristo Jesús. Esperamos que esta segunda lección haya sido de bendición y de edificación para su vida cristiana. Me despido de usted. Mi nombre es Raimundo Robles Cobos. Hasta la próxima.